Buenas tardes a todos, bienvenidos dentro del congreso que estamos compartiendo al panel Contactos Fronterizos entre el Español y el Portugués. Corresponde que me presente yo mismo, primero como presidente de esta mesa y coordinador también de la misma. Mi nombre es Adolfo Elizainzin, soy profesor emérito de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, donde enseñé durante mucho tiempo lingüística general y principalmente problemas asociados a sociolingüística, dialectología, etc. Corresponde luego. Voy a leer una breve introducción al panel y luego presentaré en el momento que les corresponda hablar a cada uno de mis compañeros del panel. Debo anunciar que uno de los integrantes del panel, el doctor Pedro Ferré, no se encuentra presente por problemas personales, aun cuando yo leeré su trabajo. Porque lo mandó ayer en su momento. Les advierto esto porque porque si quisieran hacer preguntas sobre el trabajo del doctor Ferré, yo no las podría contestar, a diferencia de quizá lo que yo mismo vaya a decir. Bien. El título del panel que hoy nos reúne sugiere que la temática que vamos a tratar se limite a los contactos fronterizos, así dice el título del panel, entre el español y el portugués, o sea, digamos, contactos in situ. Por cierto, el contacto entre ambas lenguas o cualesquiera otras lenguas en el mundo no se limita al contacto geográfico, espacial, surgido por la proximidad comunicativa entre hablantes de ambas lenguas. Hay otros tipos de contacto que no incluyen esa característica. A grandes rasgos, nuestro tema, el que vamos a tratar hoy, puede dividirse entre situaciones del primer tipo, que involucra fundamentalmente a la lengua oral, a través del uso que de ella hagan hablantes reales y la necesidad comunicativa que manifiesten, y situaciones del segundo tipo donde entra en juego la lengua escrita fundamentalmente y principalmente en lo que a nosotros nos atañe es la lengua de la creación poética. Esta, como dije antes, no necesariamente relacionada con la frontera física entre estados que usan lenguas diferentes. Tanto en una como en otra situación han surgido muchos estudios y mucha bibliografía, aunque no simultáneos, y hace tiempo que se escribe sobre esto y se investiga sobre estas situaciones, pero lamentablemente muchas veces ignorándose mutuamente unos a otros, como suele suceder también en otros campos del conocimiento. Ahora la gran distinción que debe hacerse es que nosotros debemos hacer es la relacionada con el espacio físico en que se dé el contacto, suspendiendo por un instante la distinción antes anotada, es decir, la visión del contacto según el medio lingüístico que se dé, si a través de la oralidad o a través de la literalidad. Lo que determina un acercamiento al mismo a través de la observación del habla de las personas que utilizan ambas lenguas y están en contacto espacial o a través de la literalidad, es decir, a través de la influencia de textos o autores de una lengua sobre los de la otra. Para entrar al primero de los enfoques es necesario ingresar a la historia. Tanto el portugués como el español forman parte de las derivaciones históricas del latín vulgar, como todos sabemos, que pervivió en el norte de la península ibérica, y ambos junto a lo que luego se pudo distinguir como variedades ligeramente diferentes. El portugués formó parte del conglomerado galaico-portugués y el español del conglomerado castellano-leonés. Una vez que el portugués se reconoció como la lengua del Reino de Portugal, históricamente, no lingüísticamente separada del gallego, y el español del Reino de Castilla, independizado en las mismas circunstancias que el portugués lo hizo del gallego, el español liberado
digamos, del leonés, ambos comenzaron su aventura imperial ultramarina, transformándose en lenguas imperiales conquistadoras. Ambas llegaron a América casi simultáneamente, el español en 1492, como todos sabemos, a la zona del Caribe, más tarde al Río de la Plata, y el portugués llegó en 1500 a la zona de Bahía, de la actual Bahía, en Brasil. Comienza entonces una nueva etapa de contactos que tiene su propia compleja historia. A partir de la independencia de las regiones americanas de sus respectivas metrópolis y del complejo establecimiento de las nuevas naciones, las colonias españolas fragmentadas en varias nacionalidades, las portuguesas en una sola gran nación, comienzan los contactos no exentos de conflictividad, lo que muchas veces continúan las ya iniciadas en épocas de colonia entre España y Portugal. Por cierto, el escenario americano era muy diferente del europeo. Se trataba del Nuevo Mundo, como se habló, un lugar lleno de extraños objetos y personajes a quienes había que nombrar y hablar. Un universo de lenguas ignotas, dentro de las cuales sobresalían grandes lenguas, también imperiales, tipo el náhuatl, el maya, el quechua, etcétera, a la que cabría sumar con características muy distintas en el sur del continente el guaraní. Más adelante se sumarían a esta Torre de Babel las lenguas africanas llegadas al continente como consecuencia del proceso de esclavización. En este magma lingüístico, español y portugués empiezan a expandirse por América. El español, como he dicho, desde el Caribe comienza su viaje hacia el sur, por la vertiente del Pacífico, hasta llegar a Chile. Una segunda vía de penetración es la explorada a través del Río de la Plata, llamado así por ser esta la vía que conduciría a los conquistadores a la codiciada plata que por fin encontrarían en las alturas de Bolivia, en la actual Bolivia, en Potosí. En cuanto al portugués, su expansión inicial aconteció en las costas del Atlántico, desde aproximadamente la actual Salvador de Bahía hacia el sur. La expansión del portugués hacia el oeste, es decir, su ingreso propiamente dicho al continente, porque su vida inicial estuvo en la costa atlántica de lo que hoy es Brasil, es más tardía y es en ese proceso que se cumplen varios fenómenos interesantes para la historia lingüística americana. Por un lado, el surgimiento de la así llamada lingua geral, y por otro, y ahí llegamos a nuestro tema, aparte del contacto con las ya nombradas lenguas nativas, nuevamente con el español, el que a su vez ya había tenido sus propios contactos con las lenguas indígenas. Y no solo eso, ya había comenzado a experimentar cierta nivelación lingüística como consecuencia del contacto de hablantes de diferentes variedades del español que componían la población conquistadora y colonizadora. Bien. Ya en el siglo XIX y concluidos los procesos de liberación americana de las dos metrópolis ibéricas, establecidas siquiera precariamente las fronteras de los incipientes estados americanos, podemos comenzar a identificar el contacto fundamentalmente cultural y subsidiaria y obligatoriamente lingüístico entre portugués y español. No será el mismo que sucedía entre España y Portugal por circunstancias históricas específicas, pero sí será lo mismo en cuanto al fenómeno general del contacto entre las lenguas, donde los procesos que se verifican siguen patrones generales del comportamiento puntual de los sistemas de este tipo que se ponen en contacto y también de las formas de cambio lingüístico que puedan verificarse. Bien, esta es la situación general que se da de contacto entre español y portugués, históricamente muy rápidamente mostrado entre Portugal y España, y lo que sucede cuando ambas lenguas imperiales, así le llamo al español y al portugués, se trasladan a América, se confunden y mezclan con otras lenguas indígenas infinitas, de alguna manera, y luego además con las lenguas africanas que llegan a América durante el proceso de esclavización. En ese contexto es que vamos a
tratar de decir algunas cosas sobre nuestro tema. Muy bien. Esa es la intervención que quería hacer para poner en marcha nuestro panel. A continuación, voy a pasar a leer el trabajo del doctor Pedro Ferré, que es doctor y que no puede estar presente acá hoy, que es doctor en Lenguas y Literaturas Románicas por la Universidad Nova de Lisboa, donde en la misma universidad obtuvo el título de agregado en estudios románicos. Bien, posee una abundante producción bibliográfica sobre temas relacionados con lo que hoy nos reúne en esta sala. Les pido su benevolencia por el hecho de que, como ya les expliqué, este texto no lo escribí yo, y cuando aparece el pronombre yo acá, ese yo no soy yo, es el otro. Como no sé si recuerdan una canción de Les Luthiers, un grupo argentino que canta una canción muy divertida sobre este problema de los pronombres, cuando uno dice yo, en realidad no es yo, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver si puedo lograr leer esto en 10 minutos, porque es lo que tenemos acá. Dice el colega Pedro Ferré: empecemos. No quisiera olvidarme de que si hablamos de lengua, todos coincidiremos que es patrimonio por antonomasia, razón primordial de su importancia que no debe jamás ser confundida como expresión de nacionalismos. Y patrimonio lo son también de pleno derecho en el campo literario aquellos géneros que se conservan mediante un soporte muy particular, la memoria colectiva. Es decir, creaciones que utilizan la lengua como materia primigenia y que además se someten a reglas semejantes a las de las lenguas vivas. Para mejor entender este paralelismo, recordemos lo que escribió en su día Diego Catalán. Cada romance, el título del trabajo del doctor Ferré es El romancero panhispánico, ejemplo de un género poético transfronterizo y translingüístico. Entonces, por eso viene la cita de Diego Catalán: cada romance no es un fragmento clausurado de discurso, como los poemas o relatos de la literatura no tradicional, sino un programa virtual sujeto constantemente, aunque muy lentamente, a transformación como consecuencia del proceso mismo de memorización y reproducción de versiones por los sucesivos y simultáneos transmisores del saber tradicional. Aunque la manifestación múltiple y variada de las virtualidades que una estructura contiene no supone, en principio, la transformación de la estructura básica, el proceso reproductor acaba por alterar el modelo, el programa. En este sentido, el romancero no hace sino participar de una propiedad de las lenguas que le sirven de soporte material. Las lenguas vivas, al ser históricas, cambian. Sus modelos, tanto al nivel fónico como al gramatical, son dinámicos. Es decir, y seguimos leyendo a Catalán, el programa, sujeto a la presión del proceso selectivo restrictivo impuesto por el ambiente en que se realiza la reproducción, es histórico. Trata de permanecer acomodándose, cambiando. Bien. El romancero, a su vez, es un subgénero de la balada internacional, con especificidades propias, ya sean de cariz temático, ya sean formales. El romancero es la balada apellidada panhispánica. Esto es lo que se manifiesta en una de las varias lenguas peninsulares. No voy aquí a discutir los orígenes épicos de este género, etcétera, etcétera. El romancero es, completemos lo anteriormente dicho, la expresión en las varias lenguas de la península ibérica de temas y motivos compartidos con la baladística internacional, aunque a menudo más cercano, evidentemente, a la poesía tradicional de las demás lenguas románicas, sin que olvidemos, Pedro Ferré, insisto en ello, los poemas propios hispánicos relativos a la epopeya castellana o a la historia de los reinos peninsulares. Ya Menéndez Pidal, en el capítulo 10,
del romancero hispánico, se habla de la relación entre nuestros poemas épicos líricos y la balada, con pertinentes ejemplos y notas importantísimas para el comparativismo internacional. Asimismo, no sé si se dio cuenta este gran filólogo de que en sus páginas internacionalizó a nuestra literatura, que al salir de un provincial nacionalismo se universalizó. El romancero es, de este modo, internacional, parte de un todo mucho más amplio, cultural y geográficamente, expresión poética de las lenguas peninsulares. Ahora bien, ¿cómo se realizó o se realiza esta expansión temática y territorial con la consecuente traducción o versiones mixtas? Regresemos a Menéndez Pidal, después de explicar el más natural de los procesos de expansión, a saber, el carácter colectivo de la poesía tradicional presupone que ella emigra de un territorio a otro vecino o inmediato. La continuidad geográfica en la dispersión tradicional es, sin duda, lo general y corriente, tanto en la programación de versiones completas como de variantes particulares. Bien, vamos a saltear un poquito, de todos modos, porque todavía nos quedan algunos ejemplos que son quizás más interesantes. Presentadas estas notas, daré muy breves ejemplos de romances en castellano o en portugués, en ciertos casos con las intromisiones de gallego o leonés, en donde se podrá confirmar las relaciones transfronterizas lingüísticas y culturales entre España y Portugal con sus respectivas consecuencias, mediante enclaves lingüísticos o por las relaciones naturales que portugueses y españoles siempre han mantenido en zonas fronterizas. Caminemos de norte a sur. Primer ejemplo, entonces. Los segadores portugueses de la región de Trás-os-Montes entraban en territorio español hacia el mes de julio en Zamora y Orense a fin de ayudar a cegar los maduros trigales de estas provincias. De este modo, en la provincia gallega fue recogido un breve fragmento de Floresvento, un romance carolingio solamente conocido gracias a la tradición oral moderna de Braganza, Vila Real y Azores. Segundo, en 1980, un antiguo alumno mío, recogió en Río de Honor, o Río Honor de Castilla, pueblo internacional compartido por España y Portugal, es verdad. Aquí grabó a Arcángela do Nascimento, Ximeno, hablante bilingüe, una versión en castellano con algunos elementos galaico-portugueses del romance de la muerte del príncipe Don Juan, hijo de los reyes católicos. Lo más notable de la versión es que el modelo recitado no corresponde al tipo portugués, pese a que la informante no era española. Asimismo, Luis Cortés y Vázquez edita, en un homenaje dedicado a Adolfo Coelho, en 1950, el romance La Serrana de Vera, del tipo portugués, aunque lingüísticamente muy contaminado por el gallego, recogido en Ermicende, provincia de Zamora, población en la que el portugués se mantenía vivo. Tercero, del romancero de Miranda del Duero hay muy amplia información. En este concelho portugués de la provincia de Braganza, enclave del leonés, en Portugal denominado mirandés, aparecieron algunos temas desconocidos en Portugal como el demonio y el arriero, o romances que corresponden al modelo portugués, en lengua portuguesa, como el Conde Alarcos, o en mirandés, con sus típicas palatalizaciones de la L, como la loba parda. Cuarto, en zonas portuguesas que hacen frontera con las provincias extremeñas de Cáceres y de Badajoz, existen ejemplos semejantes y en caso único que yo sepa en toda la frontera hispano-portuguesa. Es bien conocido la comunicación entre Malpica do Tejo y Herrera y Cedillo, Cáceres. Todos los dialectólogos conocerán bien la tesis de licenciatura de María de Conceição Villena, intitulada Os Falares de Herrera y Cedillo, traducida al castellano y editada en el año 2000 por la Editorial Regional de Extremadura. Poblaciones con pasado portugués que hasta el siglo XIX se comunicaban con facilidad con Portugal, lo que no ocurría con otros pueblos y ciudades de Cáceres, mantuvieron en su memoria colectiva romances en portugués.
En efecto, hasta hace muy pocos años recordaban en portugués los temas del conde Alarcos, los soldados forzadores, el conde alemán, entre otros. Pero, curiosamente, del otro lado de la frontera, en Malpica do Tejo, tuve la oportunidad de encuestar a varios informantes que me recitaron en portugués un tipo inexistente en Portugal, de la hermana cautiva. Al ser una clara traducción de la Vulgata del romance en castellano y al encontrarse exclusivamente en dicha población, traté de averiguar sus orígenes. Por fin alguien me explicó que el romance oído a los vecinos de Herrera de Alcántara y de Cedillo fue importado a Portugal, transformándose en un texto con funciones dramáticas. En algunas fiestas pasó a ser representada la traducción portuguesa y el romance se hizo teatro. Y para poner punto final, el tiempo apremia, sí, hablaré de dos cuñas lingüísticas, Olivenza en la provincia de Badajoz y Barrancos en la provincia de Bella. Olivenza pasó a ser española en 1801 gracias a una incursión de Godoy en tierras lusitanas. Por esta razón, Olivenza mantuvo a lo largo de los tiempos el portugués como lengua propia. El general Franco castellanizó Olivenza, aunque el portugués no fue olvidado. No existen versiones tradicionales publicadas del romancero de Olivenza, aunque en una de mis encuestas, en torno al 91, entrevisté a varios informantes naturales de pueblos muy cercanos. Barrancos, a su vez, que es otro pueblo, siempre mantuvo relaciones con poblaciones españolas por razones de comunicación vial, teniendo un especial énfasis los contactos con la onubense Encinasola. Esta mirada hacia España y su poca relación con otras poblaciones del Alentejo crearon una lengua estudiada por Leite de Vasconcelos, el barranqueño. Con esto terminamos la intervención de nuestro colega Pedro Ferré y damos paso a la intervención de Gabriel Magallanes, o Magallanes, bien, profesor de literatura en la Universidad de Beira Interior en Portugal, también fue docente en la Universidad de Salamanca, especializado en literatura portuguesa del siglo XIX, española de los siglos XIX y XX y también literatura comparada. Muy bien, damos paso y pedimos también atención a los 10 minutos concedidos para cada uno. Bien. Bien, buenas tardes. Un saludo muy cordial para los profesores Adolfo Elizaincín y Antonio Sáez Delgado. Darles las gracias a todos ustedes por la presencia aquí. Agradecer también al Instituto Cervantes y a la RAE y a la SALE que organizan este congreso, y un agradecimiento muy especial también a la ciudad de Cádiz. Rosario, mi esposa y yo nos hemos sentido muy bien en la ciudad, como si estuviéramos en casa, y la amabilidad de los gaditanos es realmente entrañable. En mi presentación, el tema que se trata es el siguiente. Voy a resumir lo que están viendo en la pantalla. ¿Puede la actual situación de la lengua española en la sociedad portuguesa alumbrar nuevos horizontes para la convivencia entre todas las lenguas ibéricas? Esta es la cuestión y empiezo la lectura de la posible respuesta a esta pregunta. La historia de las relaciones entre España y Portugal constituye un laberinto de atracciones y rechazos, de encuentros y desencuentros, que siempre nos permitirá dibujar el mapa de la distancia, si queremos, o, en alternativa, el de la complicidad. En realidad, estas dos cartografías se mezclan, se superponen, aumentando la complejidad de la extraña física cuántica del mundo ibérico. Pero dejemos estas metáforas que buscan captar la complejidad de esta situación, de este amor desamado que existe entre España y Portugal, para centrarnos en un ejemplo concreto. Después de muchos amagos de iberismo que José Antonio Rocamora y César Rina Simón han estudiado, el siglo XIX portugués se encerrará en su propia tragedia nacional,
dando lugar a aquello que Unamuno llamará en un texto célebre un pueblo suicida. En ese momento histórico, el del Portugal decimonónico, en el centro urbano de Lisboa, se levantó a través de una suscripción pública el monumento a los llamados restauradores, o sea, aquellos que hasta 1668 lucharon por la independencia portuguesa después de la sublevación lusa del 1 de diciembre de 1640. Se trata de un obelisco de 30 metros de altura, un auténtico misil de piedra apuntado contra el iberismo que se inauguró en 1886 y en cuya base tenemos una estatua de la Victoria, otra de la Libertad. Es, vamos a llamarlo así, el kilómetro cero del patriotismo portugués que rechaza ferozmente todo lo español. Esta actitud de rechazo de lo español se acentuará con la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Revolución Republicana de 1910. Será muy frecuente en la prensa y en los discursos políticos la expresión, un sintagma, que era una especie de metralla que acribillaba los títulos de prensa y los discursos políticos, el sintagma de peligro español. Cuando la Primera República se hunde a partir de 1926 y entramos en la dictadura del Estado Novo, a partir de 1933, la desconfianza hacia España dominará, habrá un constante recelo que se gestionará con una frialdad y una elegancia política que no vamos a analizar aquí. En este marco sería impensable, un auténtico tabú colectivo, considerar que la lengua española se pudiese estudiar en las escuelas portuguesas. Esto sería algo así como una traición a la patria, lo mismo que bandearse con el tradicional enemigo. Y la energía cinética que todos los prejuicios tienen circulando incesantemente alrededor de una cultura hizo que incluso después de la democratización de Portugal, después de la Revolución de los Claveles de 1974, incluso después de la entrada en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, esta situación de ausencia de enseñanza del español en Portugal se mantuviese. Pero, aunque despacio, las cosas empezaron a cambiar en la década de 90. Como afirman Judith Gil Clotet e Iñaki Abad Leguina en el documento El español en Portugal, tal vez, y es la cita que tienen ahí en la pantalla, el dato más relevante que puede resumir los últimos 30 años del español en Portugal sea el haber pasado en la enseñanza reglada de 35 alumnos en 1991 a más de 90.000 en 2018. Los números resultan, de hecho, muy impactantes y los pueden ver ahí a continuación. Solo para no violar los 10 minutos voy a resumirlos. Tenemos, por ejemplo, en 2002-2003 61 escuelas enseñando el español como segunda lengua extranjera y al final, en el año 2014-2015, ya teníamos casi 1 millar de escuelas portuguesas enseñando el español como lengua extranjera, 957 escuelas. Es muy probable que los suscriptores del monumento del misil de piedra a los restauradores se hayan removido en sus sepulturas y el mismo Salazar, el dictador del Estado Novo, es también muy probable que en el cementerio de Santa Comba de Down, donde reposa en una sepultura muy modesta, haya sentido que esto sería una pesadilla de ultratumba. Ciudadanos de otra época, sabemos que este reencuentro entre los dos países ibéricos
ha sido facilitado en gran parte por el ingreso en la hoy Unión Europea, que es un buen diluyente de fronteras. Las ha diluido entre Francia y Alemania, lo mismo ha pasado entre Portugal y España y en otros países. Se estudia, pues, el español en Portugal y ello no ha sido una tragedia para la identidad lusa. En realidad no ha pasado nada grave. Al contrario, las consecuencias son claramente positivas. Se ha creado un clima amistoso entre los dos países, un abrazo entrañable en el que nadie se siente apretado o prisionero del otro. En este cuadro vemos la posición que el español ocupa en las lenguas enseñadas en las escuelas regladas portuguesas y vemos que está en una tercera plaza que es muy honrosa, pero sigue la presencia del francés. El inglés es claramente la lengua dominante y después el español está muy por encima del alemán y del mandarín. Pasamos ahora al segundo hemisferio de esta presentación. ¿En qué nos puede ayudar esto para entender cómo se podrían relacionar las lenguas ibéricas las unas con las otras? Sabemos que en España lo que rige son los 3 puntos del artículo 3 de la Constitución de 1978. Son muy conocidos, no los voy a leer para que no entremos en exceso de tiempo. Lo que sí que les querría comentar es que con base en estos 3 puntos, en mi entender, se ha hecho una interpretación errónea del texto constitucional y el resultado es que ha habido una fuerte territorialización de los idiomas. El castellano, el español se mantiene como lengua común, pero el catalán se restringe a Cataluña, a Mallorca. En la Comunidad Valenciana, como saben, es designado como el valenciano. El gallego se considera una cosa de los galaicos y en lo que se refiere al euskara, pues es una cosa de los vascos y de los navarros. No es esto lo que estaba en la Constitución, lo que está en la Constitución de 1978, y para que lo entendamos con más claridad, yo he traído lo que estaba en la Constitución republicana de 1931. En esta sí que había un deseo de que las lenguas fueran regionales. Y en ese sentido, la Constitución de 1931 dice claramente que hay lo que ellos designan, y yo lo he destacado, las lenguas de las provincias o regiones, y después, en la última parte, se habla de que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. No son estos los sintagmas que están en la Constitución de 1978. En la Constitución de 1978 lo que leemos en concreto son las demás lenguas españolas, es este el sintagma que está en 1978, y después en el célebre punto 3, que es muy generoso, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. Por consiguiente, la Constitución de 1978 plantea claramente que las lenguas ibéricas y las que se hablan en España son lenguas de todos. Creo que a nadie se le ocurre que jamás visitará, ahí tienen los sintagmas destacados, las demás lenguas españolas y las distintas modalidades lingüísticas de España. Ya me acerco a la conclusión. Creo que a nadie se le ocurre que jamás visitará la Sagrada Familia, porque eso es una cosa de catalanes. Pienso asimismo que nadie jurará que no visitará Donostia y su playa de la Concha, porque para eso ya están los vascos, y sería extraño que alguien se negara a visitar el Obradoiro de Santiago de Compostela, porque es cosa gallega que nada tiene que ver conmigo.
En realidad, todo esto es un patrimonio cultural, exactamente como las lenguas, hermosísimas construcciones del tiempo que ha edificado en la península ibérica las hermosas catedrales de varios idiomas. La gestión que se ha hecho de la convivencia de las lenguas en España resulta, creo yo, insuficiente si tenemos en cuenta los horizontes generosos para los cuales apunta la Constitución de 1978. Y el ejemplo portugués, su actual porosidad hacia la lengua española, puede valernos como un buen camino, como un buen ejemplo de un rumbo alternativo. Si hubiera una cátedra de euskera en la Universidad de Salamanca, no pasaría nada malo, aunque quizás don Miguel de Unamuno también se removiera en su sepultura. Pero, sabiendo nosotros cómo su genio era contradictorio, quizá hoy en día puede que ya esté de acuerdo con esto. Nada de peligroso sucedería si la Escuela Oficial de Idiomas de Tribunal, en el centro de Madrid, enseñara o ofreciera la posibilidad de aprendizaje del catalán, aunque fuera en pequeños grupos. Y nada de dramático ocurrirá si se mantiene una civilizada convivencia idiomática en las autonomías con dos lenguas cooficiales. Al contrario, eso contribuiría para darle a la conllevancia ibérica un punto de amabilidad, que era lo que deseaba, no lo duden, la Magna Carta salida de la transición. No los idiomas unos contra los otros, sino abrazados en una hermosa y respetuosa convivencia lingüística. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Magallanes. Vamos a pasar entonces a la última intervención del panel de hoy, a cargo del doctor Antonio Sáez Delgado, quien es catedrático de literatura en la Universidad de Évora, donde dirige la Cátedra de Estudios Ibéricos. Especialista en las relaciones literarias entre Portugal y España, ha publicado numerosos libros y artículos dedicados a esta materia. Doy la palabra entonces a nuestro colega Sáez Delgado. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me gustaría, tengo un texto de 9 minutos, entonces voy a aprovechar el minuto que me falta para introducirles. Estaba recordando una película de Cantinflas, del cómico mexicano, en el que él está suplantando la presencia de otra persona y tiene que dirigirse a un auditorio como el que yo tengo delante y comienza con estas geniales palabras. Dice él: antes de empezar a hablar me gustaría decir unas palabras. Pues yo antes de empezar a hablar también me gustaría decir unas palabras que son en primer lugar de agradecimiento al Instituto Cervantes, a la Academia y a las academias, a los organizadores del Congreso, a mis compañeros de mesa y admirados amigos y también a todos ustedes por haber tenido la simpatía de estar aquí. Me gustaría decir también, antes de comenzar a leer, que yo vengo de un lugar de la frontera entre España y Portugal, probablemente la zona más pobre de esa frontera, probablemente porque es difícil realmente encontrar entre tanta pobreza la zona más pobre, pero la zona que une a Extremadura con el Alentejo. Yo vivo en la frontera, paso media semana en un lado, media semana en la otra, y quería decirles que en la realidad que yo vivo, casi nadie de ese mundo llama a la frontera frontera. En mi tierra se llama raya, la raya. ¿Cuál es la diferencia entre la frontera y la raya? La frontera es una línea que sirve, yo diría que como una demostración de la soberanía de los estados, mientras que la raya es un espacio. Es un espacio amplio, un espacio cultural en el que las personas transitan, van y vienen e intentan encontrar lo mejor de cada uno de los dos lados de la frontera. Y sin más, pues paso a leerles este texto que se titula España y Portugal, una distancia entrelazada. Uno de los tópicos de naturaleza cultural que ha conseguido sobrevivir con más entereza al paso del tiempo en la península ibérica, resistiendo las embestidas de la erosión de los años con una firmeza sorprendente, es aquel conocido por todos que nos habla de un territorio, el peninsular, constituido por dos países, Portugal y España, tradicionalmente de espaldas, sin interés el uno por el otro, plagado de recelos históricos y de desconfianzas mutuas.
Ese tópico, que enraizó rápidamente en el suelo ibérico y se extendió por su superficie como una planta rastrera, pasó pronto a formar parte del imaginario de las relaciones culturales luso-españolas en el tiempo de la modernidad, bajo diferentes fórmulas que resonaban por casi toda la península como una triste letanía recitada en la oscuridad. Así sucedió en el campo de la literatura española, donde un conjunto nutrido de autores se hacía eco de esa especie de fantasma ibérico que susurraba sin cesar la existencia de un arraigado desconocimiento de la realidad portuguesa, formulada con frecuencia bajo el concepto de la distancia existente entre los dos países. En 1900, inaugurando el siglo XX, uno de los críticos literarios más sagaces del momento, Eduardo Gómez de Vaquero, Andrenio, se refería, y cito, al apartamiento intelectual y moral de los dos pueblos hermanos de la península ibérica, que son dos hermanos que no se tratan. Y 20 años más tarde, en 1921, Enrique Díez Canedo, uno de los más atentos observadores de la realidad cultural portuguesa, añadía sin rodeos: nada más desconocido, en efecto, que la literatura portuguesa para un español. Miguel de Unamuno, en 1907, se atrevió a responder sin pelos en la lengua al motivo por el cual Portugal y España se daban la espalda, reconociendo, y cito, ¿a qué se debe este alejamiento espiritual y esta tan escasa comunicación de cultura? Creo que puede responderse: a la petulante soberbia española de una parte y a la quisquillosa suspicacia portuguesa de la otra parte. Sin embargo, las palabras de Unamuno no fueron suficientes para revertir esta situación, hasta el punto de que ya en los años 80 el poeta portugués Rui Belo se refería a Madrid como una de las ciudades del mundo más distantes de Lisboa, y Luis Buñuel parecía un año antes responderle asegurando que Portugal es ese país que para los españoles está más lejos que la India. No obstante, a pesar del enorme poder seductor de este tópico y de su amplísima presencia en nuestros imaginarios peninsulares, la verdad es que si rasgamos la piel de la realidad histórica, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que Portugal y España, en materia cultural, no han estado casi nunca de espaldas, o si lo han estado alguna vez, ha sido bajo la fórmula de unas espaldas abiertas, porosas, que permitían un contacto casi permanente. Así lo verificamos de forma especial desde las últimas décadas del siglo XIX, cuando surgen las propuestas iberistas de nombres como Antero de Quental u Oliveira Martins, hasta la actualidad, en que vivimos un momento de esplendor en materia de diálogo literario y cultural con Portugal. ¿No sería incluso exagerado afirmar que el siglo XX es algo así como el siglo de oro de las relaciones entre los dos países, hasta el punto de conducirnos a pensar que más allá de la mera comparación entre las dos literaturas, es incluso posible acercarnos a la comprensión e interpretación de este siglo, el XX, a través de un estudio entrelazado de ambos sistemas literarios? Esta aproximación entrelazada nos permite explicar, a la luz de una exégesis ibérica, interesantes fenómenos difícilmente analizables desde una perspectiva estrictamente nacional. Necesitamos una lente ibérica, una lupa ibérica mejor que la nacional, para explicarnos el fenómeno del poeta simbolista portugués Eugenio de Castro, que alcanzó un éxito mucho mayor en lugares como España, Argentina o Colombia que en su propio país, hasta el punto de ser ensalzado por Rubén Darío como una de las voces fundamentales del simbolismo internacional. Necesita una lente ibérica el poeta Teixeira de Pascuaes, apóstol del saudosismo, reverenciado no solo en Salamanca a través de Miguel de Unamuno, sino en Madrid, en Cataluña y en Galicia, como el abanderado del espíritu nacional lusitano, a través de la fórmula de la saudade, con la que los poetas catalanes del aniorentisme pretendieron hermanarse. Y algo parecido sucede con el español Ramón Gómez de la Serna y con el portugués José de Almada Negreiros, que vivieron durante algún tiempo, en la década de los años 20, en el otro país, empapándose de la cultura que los acogía hasta convertirse en muchos aspectos en genuinos representantes de su propia cultura en el otro lado del suelo peninsular. Otro caso singular cuya imagen varía al observarlo desde una perspectiva ibérica es el de Fernando Pessoa, el autor de Los Heterónimos. Tradicionalmente vinculado casi en exclusiva a la cultura anglosajona, lo cierto es que Pessoa escribió un conjunto notable de textos dedicados a Iberia y a los diferentes pueblos que la conforman,
con una misteriosa lucidez, teniendo en cuenta sobre todo que nunca pisó suelo español, que continúa aún hoy de plena actualidad. Pessoa soñó que Iberia podría convertirse en una nueva forma de expansionismo, no económico ni político, sino estrictamente cultural, fruto directo de la convivencia histórica de las tres culturas en la península, en el que la heterogeneidad y la pluralidad serían notas dominantes bajo un mismo sentido civilizacional ibérico. Y algo parecido soñó también, aunque de otra forma, José Saramago, para algunos el último iberista, que en la balsa de piedra imaginó una península desgajada de Europa y a la deriva por el Atlántico, camino hacia el sur, ese sur que para él, como para el pintor uruguayo Torres García, fue siempre su norte. A la luz de esa idea propuso Saramago la fórmula del transiberismo, un nuevo iberismo de naturaleza cultural, aunque también con un trasfondo político, basado en la necesidad de un diálogo permanente no solo entre los diferentes espacios geoculturales de la península, sino también, y en lugar prioritario, con todos los países americanos o africanos que hablan portugués o español. Con esa alianza de los pueblos de origen ibérico, defendía Saramago, sería posible contrarrestar el enorme poder cultural que en términos globales tiene el mundo anglosajón y la propia lengua inglesa. Todos ellos, y finalizo, sentaron las bases para el acercamiento de portugueses y españoles, pusieron las traviesas para que hoy nosotros podamos estar aquí en un congreso dedicado a la lengua española, abriendo las puertas de nuestra cultura a los aires llegados del Atlántico, acariciando el sueño de un diálogo permanente, como quería Pascuaes, entre Don Quijote y la Saudade. Y esos aires deben, sin duda, acercarnos no a una nueva realidad binacional, sino a un nuevo horizonte, a un nuevo escenario plural y rizomático que vaya más allá de los límites ibéricos, en el que las lenguas española y portuguesa sean auténticos vehículos culturales, no solo en el ámbito peninsular, sino en pie de igualdad en África, con Angola y Mozambique en primer plano, y América, con todos los países que hablan castellano y con el gigante brasileño, como una enorme y riquísima encrucijada cultural que acabe para siempre y de forma definitiva con la vieja fórmula de los países eternamente de espaldas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sáez Delgado. Con esto terminamos las intervenciones. Estamos, creo que, muy bien de tiempo. No sé cuál es el límite definitivo para la finalización, a los efectos de poder dar la palabra al... Perfecto. Tenemos mucho tiempo, tanto como el que usamos, más o menos. Sí. Así que tienen la palabra los asistentes para preguntar, criticar, comentar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, en fin, toda la gama de posibilidades en cuanto a las reacciones a las cuatro lecturas que hicimos. Sí, profesor, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por las intervenciones. Gracias por las intervenciones y también por la brevedad y porque haya quedado tiempo para que haya un poquito de debate o comentario, claro, que ha faltado, quiero, en otras sesiones. Bueno, en este caso, yo realmente preguntas no tengo, sería una reflexión quizá un poco general, como profesor que he sido de portugués durante muchos años, y un poco a tenor de lo que es el tema del panel, pues si hablamos de contactos fronterizos, una aproximación podría haber sido, por ejemplo, pues todo lo que ha sido la raya, ¿no? Lo que es el contacto fronterizo de la raya entre España y Portugal y lo que es el contacto fronterizo de Brasil con todos los países del habla española. Ahí, digamos, encontraríamos diferentes aproximaciones desde el punto de vista dialéctico, o sea, dialectal, y encontraríamos también pues, un ámbito de estudio de la geografía lingüística a través de los atlas que mostraría cómo en todos esos espacios pues, hay un contacto real entre un continuum entre los pueblos de las fronteras de Ayamonte hasta el norte o desde Uruguay, Argentina
hasta Bolivia, Perú, etcétera, Colombia, con el portugués y el español, y cómo, digamos, hay muchísimas más influencias, no solo lingüísticas, sino materiales, de vida, de costumbres, que las que luego se recogen, por ejemplo, en los diccionarios generales. En el diccionario general español pues aparecen muy pocos lusismos, algunos de ellos por Gregorio Salvador, ¿no? Como ostra, carabela y algunos pleamar. Y en los diccionarios brasileños, por ejemplo, pues aparecen bastantes, digamos, argentinismos o rioplatinismos, pero faltarían, digamos, otro tipo de contactos de las lenguas de España, de otros países de Brasil. O sea, ese sería un ámbito de estudio que demostraría que como la geografía lingüística y los altas nos mostrarían un gran contacto entre las fronteras, ¿no? Entre las lenguas. Y otro contacto pues sería un poco lo que se han planteado aquí el profesor Sáez Delgado, histórico, y el profesor también Ferré, ¿no? En el sentido de cómo la literatura comparada, los temas, las influencias pues, circulan desde la Edad Media hasta nuestros días en ambas literaturas, y que la traducción, como muy bien sabe Antonio Sáez Delgado, quizás nos pueda hablar un poco más en algún aspecto de algunas traducciones o de esa comunicación que se establece entre ambas literaturas, pues ha sido un medio a lo largo de la historia de la traducción pues, de contacto entre ambos países. Y, digamos, pues a esos periodos de desconocimiento, de vivir de espaldas y de estar un poco fuera de la realidad, pues la literatura, los contactos, la literatura comparada, las traducciones muestran que no, que siempre hubo permeabilidad, que hubo contactos, influencias recíprocas y mucho más de las que pensamos, hasta llegar a nuestros días en que efectivamente pues ya el liberismo unido a la política, ¿no? ha hecho que se rompan un poco esas fronteras y haya una gran demanda de traducciones, de conocimiento, y como ha apuntado el profesor Magallanes, pues también pues, estudie en Portugal muchísimo más el español que antes no se estudiaba, cosa que en España creo que todavía hay un déficit en ese sentido, no tengo los datos, pero creo que no es recíproco en el caso español. Y digamos que sería muy bonito que todos los españoles o peninsulares, o término que me gustaría más, quizá peninsular o ibérico, fuéramos respetuosos con las lenguas, ¿no? Y que el portugués y el español fueran lenguas también en las que escribiéramos, que este es otro tema también interesante, me parece, que muchas veces se escribe en inglés por la cosa de los currículos, de la investigación, del impacto, que se escribiese en inglés, o sea, en portugués y en español, para, en esa comunidad de casi 1.000 millones, podríamos decir, no, 800 millones, ¿no? Entre españoles y portugueses, pues hacer frente al inglés. Sí. Sí. En fin, eran unas reflexiones generales, pero no sé si Antonio, tal vez como traductor, quisiera comentar algunas relaciones. Bueno, yo creo que, es decir, es que has comentado, José Antonio, muchas cosas. Con respecto a la traducción, me gustaría decir que probablemente en ningún momento de la historia se han traducido tantos libros de autores en lengua portuguesa al español o al contrario, ¿no? Probablemente estamos en el momento más dulce en ese sentido. Esto, por otro lado, no significa que las traducciones que se realicen de lengua portuguesa o en Portugal de lengua española sean demasiado significativas si las vemos en un contexto más amplio. Es decir, la lengua inglesa es arrasadoramente mayoritaria en el mundo editorial y en el mundo de la traducción. Es decir, no se publican pues, grandes libros, o no se traducen mejor grandes libros en lengua portuguesa, en lengua española, mientras se traducen bueno, pues, libros medianos, digamos, en lengua inglesa, que parece que tienen el prurito pues, del mercado anglosajón, ¿no? Eso por un lado. Pero, en contraposición a esto, sí me parece que nunca se ha traducido tanto como hoy. Nunca se han publicado tantas traducciones y esto viene a colmatar un vacío histórico que había especialmente en España, porque en Portugal siempre el lector culto ha leído mucho a los autores españoles en lengua castellana directamente. Es decir, a principios del siglo XX, por ejemplo, se traducían bastantes autores portugueses al español,
Yo diría que los grandes poetas, los grandes novelistas estaban todos y están todos traducidos en las primeras décadas del siglo XX a español, pues desde Sedequeiros, Guerra Junqueiro, Pascual, Eugenio de Castro, todos están traducidos al español. Curiosamente, no todos los grandes autores españoles están traducidos al portugués en aquel momento, o casi diría que hay un déficit muy importante de traducciones a la lengua portuguesa de los grandes autores españoles, al menos en las 2 o 3 primeras décadas del siglo. Esto significa que no se leyese en Portugal a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez o a Ortega y Gasset, no, significaba que el lector culto los leía en castellano. Esto es algo que no se producía en el sentido contrario, bueno, pues porque el lector español tiene más dificultades para leer la lengua portuguesa que al contrario, ¿no? Pero sí me gustaría señalar eso, es decir, en la última década ha habido en Portugal, por ejemplo, en el mercado editorial, una editorial que creó una colección únicamente para literatura española contemporánea. Desgraciadamente fue antes de la crisis económica del 2010 y acabó. En España existe actualmente una editorial en Madrid con una colección dedicada en exclusiva a autores portugueses. Esto es algo que nunca había sucedido y que me parece que es índice de que las cosas van por buen camino. No solo decirle al compañero que ha planteado esta pregunta, que es muy interesante porque ese mundo de relaciones invisibles entre Portugal y España efectivamente está siempre presente y al mismo tiempo está condenado a ser olvidado. Es una cosa curiosa como la forma como se construye la memoria, nuestra manera de recorrer el pasado todavía respeta muchísimo los paradigmas nacionales. Es algo impresionante la cantidad de cosas que han pasado entre los dos países y la cantidad de cosas que se han olvidado. Yo creo que la capacidad que debemos tener en el futuro, que es esencial, es lograr abandonar ese sentido grupal que todos tenemos, que yo diría que es natural en el ser humano y construir una mentalidad distinta. Y la península ibérica o el espacio iberoamericano, como ha planteado Sáez Delgado, son excelentes entrenamientos para realizar eso. Una de las cosas más curiosas es que los iberistas del siglo XIX en Portugal y en España veían la construcción de una federación ibérica, que a veces era con el modelo monárquico, otras veces con el modelo republicano, como un ensayo general de la Unión Europea. Una de las ironías de la historia es que fue al revés. Primero ocurrió la Unión Europea, que ellos consideraban que era una ambición demasiado grande en el siglo XIX, una utopía que planteaba un poeta como Víctor Hugo, pero que no era razonable pensar en ello de una forma objetiva y concreta. Y al final la historia nos ha dado primero la Unión Europea y después el acercamiento entre los países ibéricos. Ganivet decía una cosa muy aguda, que es más fácil la unión de muchos que la unión de dos. Y algo de eso ha pasado efectivamente entre Portugal y España. Yo creo que una de las cosas hermosas de este coloquio de Cádiz ha sido aprovechar el escenario, que es peninsular. A mí también me gusta más la palabra peninsular, aunque después un amigo de Mallorca me dijo, ¿y yo qué? Porque efectivamente, si decimos peninsular, tenemos ese problema, pero el escenario peninsular ha permitido que ahondemos en esta cuestión de las relaciones entre España y Portugal y nada, yo he intentado aportar un pequeño granito de esfuerzo para que también las varias lenguas de España se acerquen más. Por ejemplo, alguien que quiera estudiar portugués en una escuela oficial de idiomas lo tiene más fácil que si quiere estudiar catalán. Claro que yo como portugués estaré muy satisfecho con eso, pero como peninsular, como habitante de la península ibérica, creo que eso se podría cambiar y que no tendría ninguna consecuencia negativa para el español como lengua común, en mi opinión.
Antes de eso quiero decir antes de hablar quiero decir una palabra, como digo Cantinflas. Bueno, no olvidemos que el mayor número de hablantes de portugués están en América y el mayor número de hablantes de español están en América. La única diferencia, aparte del tamaño demográfico de la población, valga la redundancia, está en que el mundo hispánico en América está subdividido. No somos un solo hablante de español en América, sino que desde México hasta Tierra del Fuego somos como 20 naciones diferentes. No le pasó eso a Portugal. Hizo una sola unidad que es un continente, y la fuerza del portugués por esa misma razón, por los 215 millones de habitantes que creo tiene, o por ahí, Brasil, es una fuerza enorme, y que los contactos que se dan allá no tienen algo que ver con los contactos que se dan acá, lingüísticamente hablando, ¿no? En realidad, el contacto, hay universales del contacto. Cualquier tipo de lengua que se ponga en contacto va a cumplir ciertos requisitos, digamos así, o leyes. Pero no importa. Pero hay diferencias importantes. Lo único que les pido a la mayoría de ustedes que son europeos, ibéricos, es que no pensemos solo en Portugal y España. Miren que allá, del otro lado del Atlántico, hay millones de hablantes de portugués y millones de hablantes de español con acentos distintos. El hablante de Bahía no es lo mismo que el hablante de Río Grande do Sul, y el de México no es lo mismo que el de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no, solo eso. Adelante, profesor. ¿A usted? Aquí. Aquí. Allá. Sí, está aquí. Bueno. Bien. Primero, gracias por el Congreso y por las conferencias. Soy de América Latina, por tanto, conozco la realidad de ahí. Me he recorrido varios países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, México, Guatemala, Nicaragua, todo aquello. Entonces, como dice usted, son distintos idiomas. Mi pregunta es, ¿toda la frontera de España con Portugal funciona de la misma manera, como dice usted, la de Badajoz, que también la conozco, porque hasta Huelva, según dicen, está al norte de Zamora y tal? ¿Es el mismo funcionamiento que tienen como el de Badajoz que usted proponía? ¿Son de la misma manera? La primera pregunta. La segunda, la relación que usted decía, el portugués en el resto de América Latina, ¿cómo se vive? O sea, la comunidad portuguesa, aparte de Brasil, que sabemos que es la reina de Portugal, entre comillas, en América Latina. Y otra cosa, hay una palabra que se ha puesto de moda, que es, ¿cómo se dice? El portuñol. El portuñol es una cosa pasajera, existe de verdad, es un invento de las nuevas cosas estas de Internet y tal. Esas tres preguntas así más o menos, para no extendernos mucho. No, pero que me lo expliquen porque yo soy muy ignorante, por eso. Con respecto a lo último, el portuñol es una palabra que yo jamás he usado, nunca, porque tiene como para mi sensibilidad lingüística, tiene como un tintillo discriminatorio. Fue creado en base al Spanglish y al franglais y a toda esa historia. No, porque eso lo que está diciendo, para mi sensibilidad, es esto que usted está hablando, no es nada, no es ni portugués ni español, y sin embargo sí es algo eso. Eso yo he escrito mucho sobre esa historia y en la bibliografía está. Para mí, por ejemplo, en la frontera Uruguay-Brasil, que es la que mejor conozco, en realidad hay una gramática portuguesa de base
con fuerte influencia del español, fuerte influencia, pero la base de eso que hablan en la frontera entre Uruguay y Brasil, que tampoco es una sola cosa, sino que hay muchas variedades, es portugués. Porque si alguien dice, yo voy a cantar, en español, vamos a hablar, para pronunciar como acá, yo voy a cantar, eso es portugués. No importa que las palabras sean españolas, pero lo que subyace, la relación entre las palabras y la forma de construir, sin preposición en esa perífrasis, yo voy a cantar, eso es portugués. En cambio, alguien que mirara muy superficialmente la cosa diría, no, yo no dice eu voy a cantar o algo por el estilo, que también podría decirlo, pero no lo hace. Así que la base es portuguesa. Eso se explica históricamente, pero para eso precisamos otro escenario. Y no me acuerdo qué más nos preguntó. Si las fronteras si son parecidas, bueno, sí, son parecidas. Por eso dije al principio, en un momento, que en realidad el problema de los contactos lingüísticos es toda una disciplina dentro de la lingüística, ¿no? En realidad es el contacto cultural. La gran categoría es el contacto cultural. Una parte de ese contacto cultural es el contacto lingüístico, porque el lenguaje es una cuestión cultural, obviamente. Así que hay que estudiarlo más bien primero en esa situación. Y en esa gran situación del contacto entre culturas y, en consecuencia, contacto entre lenguas, hay cosas que son comunes a nivel abstracto, digamos así. Luego, quizá en los detalles no tanto, pero bueno, sí. Hay muchas cosas parecidas porque, repito, el contacto es una realidad que funciona cuando dos culturas se ponen en contacto y las lenguas empiezan a mezclarse. Cuando alguien, por ejemplo, dice, bueno, ya no tenemos más tiempo, creo. Cuando alguien, por ejemplo, dice en español, sí, es una persona muy caprichosa. Este carpintero, podría decir alguien, es un ejemplo de mi corpus, este carpintero es caprichoso, o es muy caprichoso. Cuando yo escuché eso por primera vez, me sentí muy... No sabía lo que me estaba diciendo, porque caprichoso en el español del Río de la Plata significa una persona obcecada, una persona cabeza dura, digamos, algo así. No, caprichoso, estaba usando caprichoso en el sentido caprichoso, de caprichar, del verbo caprichar. Eu capricho alguna cosa, por ejemplo. O sea, yo hago bien una cosa. Caprichar, no sé cómo lo tiene el portugués de acá. No sé si... Es distinto. Es distinto. Ahí está. Bueno, así que se van dando ese tipo de cosas. Bueno, no sé si mis compañeros sobre las preguntas de la señora... Hola. No, ahora me tocaba. Dos cositas muy pequeñas. Una es completar lo que ha dicho Antonio Sáez, de la editorial que publica, que tiene una colección de textos portugueses, se llama La Umbría y la Solana, pero que al lado de ellas ya están surgiendo algunas otras pequeñas editoriales o asociaciones, y yo voy a citar una, yo soy de Zamora, cerca de la frontera, y allí hay un grupo de profesores que han creado una asociación que se llama Savaria, que traduce libros, sobre todo de portugués a español, algunos con las dos versiones. Y el último es un poemario, un texto en prosa de Virginia do Carmo, que se titula Zulmira murió en español, Zulmira morreu en portugués y Zulmira morreuse en mirandés. Lo han traducido a los 3 idiomas. Y la pregunta es la siguiente.
arrancando en lo que decía la compañera del portuñol. En mi opinión, el portuñol es que lo ha reconocido ya la Real Academia Española y se refiere a una palabra que se usa para designar cuando dos están chapurreando en dos idiomas. Me parece que es una mera definición, no va más allá. Y relacionado con esto, desde el tiempo en que está habiendo mucha más comunicación entre los dos idiomas y los dos países, mi pregunta es si ustedes creen que se están mestizando las lenguas o no, porque mi impresión es que no. No, mi impresión, muy brevemente, es que no encuentro una relación de mestizaje entre las lenguas, no la encuentro. No sé si, Gabriel, tú encuentras algo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista lingüístico no lo encuentro. Yo nada más quería señalar que en la cultura portuguesa la apertura a los idiomas extranjeros es tradicionalmente masiva y que hemos pasado la vida creando formas de comunicar dentro de un salto a la lengua del otro. Un dato muy curioso que es muy conocido entre los especialistas: la primera edición del Quijote, sabemos que se publica en 1605, solo surgirá la primera traducción al portugués en finales del siglo XVIII, parte final del siglo XVIII. Pero mientras tanto sabemos que se publicaron incluso en 1605 en Lisboa ediciones del Quijote en castellano. Entonces es verdad que los portugueses tenemos tendencia a esa mezcla de lenguas, a arriesgarnos en el uso de la lengua del otro, una especie de acrobacia que a veces sale bien, a veces sale muy mal, y por lo tanto también existe un portital y un francesport, mezclamos constantemente los idiomas por necesidad vital de viajar a la cultura del otro. Portugal solo existe cuando es capaz de hacer ese viaje. Y una cosa muy importante en relación con lo que ha dicho el profesor Adolfo es que la visión que tiene hoy en día un importante historiador de la lengua portuguesa del portugués es la siguiente: es un idioma que nace en Galicia, por lo tanto nosotros portugueses estamos hablando un gallego evolucionado, que evoluciona del gallego por influencia en gran parte del castellano y cuyo futuro está en Brasil y en África, y por lo tanto es una lengua que ha pasado por Portugal, ¿no? El portugués es una lengua que ha pasado por Portugal. Mestizaje de idiomas, yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Sáez Delgado, creo que no podemos ver eso en este momento. Curioso, añadiría solo muy rápidamente, en 30 segundos, para lo que decía Gabriel, que no solo esto que ha dicho del portugués que nace en Galicia, que pasa por el castellano, cuyo futuro está en América, sino que en términos de las relaciones culturales entre España y Portugal, América ha sido muchas veces mediadora en las relaciones culturales entre España y Portugal. Es muy curioso. Es decir, el poeta portugués más conocido internacionalmente en la primera mitad del siglo XX, Eugenio de Castro, llega a España a través de Rubén Darío, a través de Nicaragua y de las traducciones argentinas. En la segunda mitad del siglo XX, Fernando Pessoa comienza a ser Fernando Pessoa en España cuando Octavio Paz publica su gran antología de Fernando Pessoa. Es decir, muchas veces esa especie de distancia fantasmal ha estado mediada por América. Una especie de árabe, digamos, para la difusión. Sí. En España, sí. Sí. Bueno, la última pregunta. Sí, bueno, quiero contestar un poco y hacer una pequeña contribución a lo que es el portuñol. Yo soy de Guinea Ecuatorial, de la Academia de la Lengua de Guinea. Y en nuestro país, bueno, Guinea Ecuatorial es el único país de África subsahariana que fue colonizado por España. Y tenemos una población en una isla que llaman Anubón, que hablan un portuñol acriollado. Lo digo acriollado porque prácticamente han sido muchos años y muchos siglos de fermentación entre el portugués, el español y las lenguas locales,
porque cuando analizamos la historia, desde 1777 hubo un intercambio entre un territorio de Brasil a cambio de unos territorios del Golfo de Guinea, es decir, Portugal cede parte de unos territorios de Brasil a cambio de unos territorios del Golfo de Guinea, porque España necesitaba dotarse de sus propios esclavos para venderlos a las Américas. Y a raíz de esto se crearon una serie de enclaves, y uno de esos enclaves fue Annobón. Los esclavos capturados eran llevados a Sao Tomé, y de Sao Tomé luego un donatario, no sé cómo traducirlo, un cacique de estos, crea una plantación de algodón en Annobón y lleva una serie de esclavos para ver si podían desarrollar el cultivo del algodón. A raíz de esto, la población creció tanto que se rebelaron contra los esclavistas, los echaron y se rebelaron contra todos los que venían. Sí, al final crean un portugués acriolado que con el paso del tiempo, ya cuando España toma posesión de los territorios, impone el habla español y entonces se crea un mestizaje lingüístico entre español, lenguas locales y el portugués. Sí, sí, sí. Esto yo, bueno... Bien, muy bien. Muchas gracias por la información. Entonces, eso es para que aquellos estudiosos, lamentablemente, traje poca documentación, pero ya me lo han llevado. De saber que vendría a este encuentro, lo hubiera traído. Pero bueno, es para invitarles a que aquellos que quieran investigar el portiñol acriollado, pues existe en Guinea Ecuatorial, y donde se puede sacar bastantes conclusiones para... Sí, seguramente, sí. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por terminado el panel. No tenemos tiempo para más, lamentablemente podemos seguir hablando fuera de la sala a quienes les interesen, pero no oficialmente aquí porque hay que terminar. Muy bien, muchas gracias a todos por la...